las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué eran los nicolaítas? Este era un problema que había surgido ahí en el Asia, porque habían personas que estaban vinculadas tanto a lo político como a lo religioso, y recuerden que, como en todo lugar pasa, a la iglesia van de diferentes tipos de personas, porque es como un hospital espiritual la iglesia, ¿no? Entonces era un problema que se dio también en alguna de las otras iglesias, y se trataba de una herejía similar a la enseñanza de Balaam. ¿Se acuerdan que Balaam dice, según Judas y según las otras epístolas, que decían que puso tropiezo a los hijos de Israel, desviándolos? O sea, se prestaba para allá y para acá, nunca se decidía. Entonces, hasta que Dios tuvo que dar vara y condena, y tuvo que su fin triste. Fue triste. Entonces, claro. Nicolaíta significa el que conquista al pueblo. Sí. Ireneo escribió que su fundador fue el mismo Nicolás, que se eligió como diácono en Hechos capítulo 6. Pero él siempre fue un creyente falso que después se volvió apóstata. Es decir, él se desvirtuó de la fe verdadera, había sido elegido como un diácono, pero él dice que nunca tuvo una fe salvífica. Es un estilo como Simón el Mago, que se hizo pasar como que sí, pero no. Realmente no había sido convertido, sino convencido, pero no convertido realmente y transformado por el Espíritu Santo. O sea que este Nicolás, ahora que está enseñando falsa enseñanza, herejía, fue uno de los 7 diáconos seleccionados en Hechos capítulo 6. Sí. Y podemos ver el cumplimiento de lo que estaba diciendo Pablo, de lo que Pablo había anunciado, que iba a salir de nosotros mismos, o sea, del mismo cuerpo. Porque un hereje es alguien que viene de nosotros, pero que de momento se divorcia de lo que es la doctrina que el conglomerado de personas tenemos, y él empieza a subir con cosas nuevas, con cosas extrañas, fuera de lo que realmente habían aprendido. Y no tanto eso, esa persona adopta un pensamiento, un concepto, y lo quiere plantar como doctrina. Sí, no lo sacas de ahí. Nadie lo saca de ahí, al contrario, quiere convencer y atraer personas a su doctrina. Y Pablo lo había anunciado y ahora está sucediendo. Y la iglesia de Éfeso, los ancianos maduros, ¿verdad?, los que tenían discernimiento, están notando que la práctica de Nicolás es una práctica abominable. Amén. Así mismo, porque él, gracias a las credenciales que tenía como diácono, se aprovechó esa posición, o digamos ese rol o esa función dentro del ministerio, y se la arregló para arrastrar, aparte de la congregación y de nuevos creyentes, los que no les gusta estudiar las escrituras, los que son ignorantes, porque siempre se arrastra a la gente que no es pensante, a la gente ignorante, a la que no conoce la escritura. Entonces quiso desviar con su doctrina, y como Balaam condujo al pueblo a la perdición, bueno, esto es un ejemplo. Y como dicen ahí los hermanos, quiénes eran los nicolaítas y que querían saber, nosotros también tuvimos que buscar bien para poderles traer este tema de los nicolaítas, porque esta era una persona totalmente hereje, y dice que tenía pensamientos inmorales y perversos, lo cual estaba introduciendo a la gente, a la iglesia. Entonces se llevó un estilo Coré y quiso hacer un pinochetazo, un golpe de estado, y se arrastró a parte de la iglesia y les enseñó esas falsas doctrinas que incluían, por ejemplo, el fornicar, el adulterar. Eran como que eran salvos solamente en el espíritu, pero en el cuerpo podían hacer todo, porque la carne iba a perecer. Y no, nosotros nos llama a ser santos en espíritu, en alma y en cuerpo. Sí, todo vuestro ser sean santificados, alma, cuerpo y espíritu. Claro, por eso la iglesia de Éfeso tuvo una buena aventuranza, que hubo un remanente que sí fue doctrinado por el apóstol Pablo. Hubo un remanente que se apasionó por conocer de Dios. Por ende, tenía herramientas para refutar y tenía discernimiento para notar cuando la persona estaba fuera del contexto. Pero para eso
La iglesia tuvo que formarse, la iglesia tuvo que prepararse. Porque ¿qué nos da discernimiento? Es la palabra de Dios en primer lugar. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, acerca de los dones que Dios otorga, y uno de ellos es el don de discernimiento. Ahora bien, ¿cómo los hermanos se dieron cuenta que los nicolaitas se habían corrompido? Cuando se dieron cuenta que estaba contradiciendo la Biblia. Amén. Que estaba contradiciendo lo que ya estaba establecido. Es como los hermanos de Berea, según el libro de Hechos 17, 11 en adelante, enseña que los hermanos de Berea, cuando Pablo le enseñaba las escrituras, dice que ellos escudriñaban para confirmar si era de tal forma como Pablo le enseñaba. O sea, nosotros podemos detectar a un falso instantáneamente cuando contradice la palabra, porque por más sublime que sea la revelación de un maestro, no debe contradecir la palabra, no debe contradecir lo que esté Cristo. Amén. No debe contradecir los fundamentos bíblicos. Y la iglesia de Éfeso tuvo discernimiento para notar que todos eran unos falsos que se habían corrompido. Salieron de nosotros, pero no se manifestaron que no eran de nosotros. Amén, así mismo. Y fíjense que los nicolaitas, es decir, Nicao significa conquistar, ¿no? Sí. Y Lao significa pueblo. Ellos tenían inculcado esto como político, ¿no? Que querían introducirlo ya en la iglesia cuando la iglesia no tiene que, o sea, no tiene que ver, porque el reino, nosotros estamos bajo el reinado de Cristo. Ya sí. Los gobiernos, digamos, no tienen que tomar, digamos, en sí dar instrucción dentro de la iglesia, porque no. Ya no. Ahora, si una iglesia recibe una ayuda social es otra cosa. Eso es otra cosa, pero ya gobernar con política, o sea, llevar la política secular dentro, como enseñanza y doctrina dentro de las paredes sí. y enseñar a los discípulos, no. Esto era lo que estaba pasando. Entonces, estas corrientes de pensamiento se habían mezclado y habían tratado de inculcarse. Y Dios le felicita eso, que le dijo, ustedes aborrecen las obras de los nicolaístas, las cuales yo también aborrezco. El Señor ya las obras, no a las personas, aborrecía las obras. Correcto. De las personas. Sí, podemos ver a Dios también refutando en contra de esto. Y algo más, y probaron aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran, lamentablemente. ¿Por qué? Porque de tiempos antiguos vemos personas Amén. Que lo que andan buscando es un título, un nombre, sí. ¿Verdad? Establecerse. Y el hombre de Dios no busca posición, el hombre de Dios no busca impactar, el hombre de Dios siempre va a adoptar la característica de siervo, tal como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y vemos personas que se enganchaban el traje de que ellos eran apóstol, seleccionados por Dios, porque para ser apóstol en ese tiempo había que haber tenido o ser testigo ocular del ministerio de Cristo. En este caso, Pablo, Cristo se le presentó. Por eso en 1 Corintios 9, Pablo dice, no he visto al Señor Jesús. O sea, él fue apóstol y tenía su sello de apostolado porque él tuvo experiencia de que Jesús se le presentó. Amén. O sea, hay personas que no han pagado el precio, no han tenido un encuentro con Dios y quieren posicionarse, quieren establecer gobierno, quieren moverse por un título, quieren moverse por un credencial. Porque hay personas que son hechos ministros, obispos, de diferentes formas, pero es por un instituto de hombre. ¿Verdad? Y no descartamos en totalidad del instituto de hombre, no. Pero la persona tiene que tener el llamado directamente por Dios. Amén. La persona tiene que tener un encuentro con Dios. Porque tenemos personas que tienen formaciones académicas y teológicas, pero no tienen experiencia vivida con el Padre. Sí. No tienen relación con Dios. No tienen esa intimidad, esa profundidad con Dios. Y quieren estar enseñando y ejerciendo autoridad y subyugando al pueblo de Dios. Sin embargo, la iglesia de Éfeso probó aquello y se dio cuenta que ninguno de ellos tenían aprobación de Dios. Porque hay gente que se están moviendo y están teniendo puerta abierta según la apego humana, según conexiones humanas, pero no tienen conexión con el cielo. Amén. ¿Y cuál es el propósito de estos falsos? El propósito es soyugar al pueblo y lucrarse con el pueblo de Dios, hacer mercadería del pueblo de Dios con un título, pero no tienen la aprobación. Amén.
Así mismo, por eso en el libro de Éfeso, en la carta que escribió Pablo, en el capítulo 2, versículo 20 le dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Es decir, la piedra donde está fundado el fundamento, o sea, la piedra y la roca es Cristo. Arriba está la base o el fundamento que son los apóstoles y los profetas. Ya no podemos agregar otras cosas. Entonces, y le dice, pero siendo la roca principal es Cristo. Ustedes están... Es como decir, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Unos serán manos, otros serán pies, otros serán lo que sea, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Correcto. Entonces, por eso es que Pablo siempre los estaba exhortando y les decía, miren lo que les decía en el capítulo 4, dice, yo pues preso en el Señor les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Y con toda humildad, como decía mi esposa hace un ratito, que decía con toda humildad y mansedumbre. Entonces, él estaba todo el tiempo recalcando, entonces la iglesia fue formada. Y miren lo que le dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres. Wow. Esto lo estaba diciendo porque él ya sabía que habían corrientes extrañas. Si había fuego en el altar extraño que estaba queriéndose infiltrar, porque recuerden que Satanás es astuto y esto pasa muchas veces en las iglesias y va a venir, ya no va a trabajar, no va a venir con cachos y cola, viene ya a trabajar con guantes blancos, mostrando una cara buena como San Clodomiro, ¿no? Pero así se presenta como ángel de luz, claro, para poder engañar más fácilmente. Entonces ya le dice, no se dejen engañar por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en la cabeza que es Cristo, ¿no? Así que esto era muy importante. Fíjense que si ustedes quieren estudiar la iglesia de Éfeso, deben tener en cuenta la carta a Éfeso, porque como decía mi esposo, él fue Pablo y a él le costó lágrimas, sudor. Porque el libro de Éfeso, comenzando desde los Hechos, ¿verdad? Desde el libro de los Hechos, capítulo 19, enseña cuando la iglesia fue levantada, cuando la iglesia fue construida por el apóstol Pablo, le dedicó 3 años y 2 años de doctrina, de enseñanza pura, ¿verdad? Y allí fue formada la iglesia. Pero mira cómo leía mi esposa en el mismo libro de Éfeso, cómo ya Pablo le advertía de aquello que muchos iban a ser movidos por estratagema, o sea, hueca sutileza que el enemigo va a usar. Y es como dice Pablo en 2 Corintios 11, que no es cosa extraña de que aún los ministros de Satanás se vistan como apóstoles o ministros de justicia. Amén. Ya que Satanás es experto disfrazándose como ángel de luz. Y este es el tiempo. Antes podíamos ver de una manera como más, como le digo, más tangible, el enemigo tomar alguna otra forma, pero cada día él también se va modernizando. Sí, ¿verdad? Se va adaptando a los tiempos. Él se va adaptando a los tiempos. Es porque él conoce la Biblia. Es lo que pasa, que no se aplica a la Biblia. Porque la Biblia dice, no os conformáis a este siglo, sino renovaos según vuestro entendimiento. Y así mismo el enemigo se va renovando, buscando forma de cómo llegarle a la iglesia. Y el enemigo estaba viendo que esta iglesia estaba virgen. Esta iglesia tenía una gracia, porque cuando el Señor habla de que quitaré su candelero, representa la presencia de Dios que estaba en medio de esa iglesia. El favor de Dios que estaba en la iglesia, porque ese candelero representa ese fuego dentro de la iglesia, que era lo que le daba capacidad a la iglesia. Nota que Pablo habla de los dones en el mismo Efesios capítulo 4:11 para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y la iglesia tenía los 5 ministerios. Amén. Por eso la iglesia era crecible, la iglesia era destacada. Pero cuando los falsos maestros apóstoles se introdujeron y empezaron a sembrar la semilla negativa, en el verso 3 hay un elogio que el Señor le dice: no has desmayado. O sea que la iglesia resistió, la iglesia soportó, tuvo carácter en medio de esos falsos apóstoles y maestros, ¿verdad? Fue una iglesia prototipo de lo que es una columna. Amén. Soportó los ataques
y a la vez también pudo presentar su defensa. Porque es lamentable, hay veces que la iglesia está siendo atacada, pero no aparece alguien listo para presentar defensa. ¿Por qué muchas veces no puede presentar defensa? Porque no se está documentando. Porque cuando tú tienes documentos, no cualquiera puede venir a hacer nido sobre tu cabeza. Amén. La Biblia dice que si el enemigo quiere hacer nido sobre tu cabeza, no se lo consienta. Y hay personas que van a aprovecharse ¿de quiénes? De las ovejas débiles. Por eso dice que de los niños que no han madurado, que no han dimensionado. Y la iglesia, y muchas veces el enemigo sabe, por ejemplo, un animal feroz en el campo siempre busca la presa más débil. Y así es el enemigo de la justicia. Siempre va a buscar a aquel cristiano que no tiene defensa, que se deje envolver de cualquier cosa. Pero los maduros tienen, no, usted tiene que defender su fe. Hay gente que lo que van a querer enyugar, usted dice, espérate, ¿qué es lo que tú me estás enseñando? Esto va en contra de la palabra establece esto. Pero ven acá, tú estás, y algo más que dice que la iglesia era democrática. Ayúdame ahí, mi cielo. Amén, sí. Habían, bueno, como decíamos, una iglesia, una congregación democrática es cuando comienza a inculcarse lo político, lo externo afuera y se quiere desarrollar la función ahí adentro. Y esto es lo que habían traído estos nicolaitas. Entonces ya a Dios no le iba a agradar estas cosas porque para elegir una persona tiene que ser con orar mucho, presentarla al Señor y que el Señor le ponga a la cabeza que es ya sea el obispo, el pastor, el que esté a cargo de la congregación, que ponga en el corazón y que le confirme si es tal persona. Pero a veces queremos usar las actividades o las funciones o el método secular y traerlo a la iglesia y vamos a poner a tal porque dio más diezmo o da más los diezmos, entonces necesita una posición. En la iglesia no actúa esto, tiene que prevalecer por el discernimiento espiritual que tengan los líderes y que vean que la persona está dando fruto, porque por los frutos nos conocemos los cristianos. Y esto tenemos que aprender. Cuando se eligieron los primeros, se eligieron, decía, elijan entre ustedes varones que estén llenos del Espíritu Santo, que vean que buscan de Dios, que están partícipes en la obra. Entonces esto tuvieron que hacerlo, pero ya vieron las buenas intenciones que tenían ellos y el trabajo entonces eligieron entre ellos, pero con discernimiento espiritual. Entonces esto de la democracia no funciona dentro de la iglesia, aunque si en algún lugar funciona, bueno, tampoco lo vamos a condenar. Pero esto era lo que estaba pasando en Éfeso y quizás está pasando muchas veces hoy actualmente en las iglesias y a Dios no le gusta. Sí, porque dice que la mucha democracia hace daño, porque cuando hay mucha democracia, toda la persona hace lo que quieren. Así porque hay que tener un orden y mano dura. Amén.